El Señor les continúe bendiciendo. Hoy quiero darles la bienvenida nuevamente a su programa Buscando la Verdad. Dale gracias al Dios Todopoderoso y vamos a hacerlo en este tiempo especial realizando una oración. Padre, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Delante de tu presencia llegamos adorándote, glorificando tu buen nombre. Señor, tú eres Dios grande, bueno, santo y fiel. Toda la bondad, oh Dios, y toda tu misericordia que tienes para con tu pueblo, Señor, hoy estamos agradecidos contigo por eso. Padre, glorifico al que vive, al que reina para siempre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia. Toda la gloria, el poder y la alabanza sea para ti. Yo quiero invitarte en este momento, ahí donde estás, que empieces a hacer una oración conmigo y le digas al Padre Celestial todo lo que tienes en tu corazón. Llega delante de Jehová y dile: Señor, grande, bueno, santo y fiel. Gracias, Señor, por tu provisión. Dile gracias, Señor, por tu sanidad. Dile gracias, Señor, porque tocas mi casa, mi esposo, mis hijos. Gracias, Señor, porque tocas a Bogotá, porque tocas a Colombia. Vamos a hacer una oración en este momento y dile: Espíritu Santo, toma control de este país. Aunque el espíritu de maldad, de muerte y principados quieran levantarse, tú tienes autoridad, Señor, sobre las vidas. Padre, mira nuestras fuerzas militares, los policías, Señor, el ejército, la alcaldesa, Jesús, el presidente, sus ministros. Rodeamos, Padre Celestial, a Bogotá con tu presencia. Dile: Dios, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte que se ha levantado en las calles, Dios, todo lo que se levanta y pone en los corazones, ataque contra las vidas, Señor, contra las instituciones, en el nombre de Jesús. Padre, manda justicia, toca los corazones, Dios, mira las familias, mira los jóvenes, mira los niños. Delante de ti estamos en este momento, rogándote, implorándote, Señor, que tomes control de Bogotá. Ahora mismo echamos fuera toda legión que se levanta, oh Dios, todo espíritu de muerte, todo principado, Dios, no tiene autoridad sobre estas calles, sobre, oh Dios de misericordia, sobre el gobierno. Oh Padre Celestial, toma control de los jóvenes, toma control de los adultos. Espíritu Santo, reprendo en el nombre de Jesús todo principado que ha querido levantarse, todo espíritu de muerte, todo ataque, ahora mismo desaparece. Toma control, Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, todas las reuniones que van a ser realizadas este domingo en los diferentes sitios. Oh Padre, toca esas reuniones en los parques. Delante de tu presencia hoy estamos diciéndote, Dios, que tú tienes el control sobre Bogotá, que tú tienes el control sobre Colombia, que retrocede la muerte, que retrocede el principado. Oh Dios, ahora mismo todo espíritu de violencia, oh Padre, desaparece. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu bondad. Oh, gracias, Señor. Te adoramos. Bendecimos tu santísimo nombre. Gracias, Cristo. Aleluya. Iglesia, este es un tiempo para que estemos orando. Este es un tiempo para que intercedamos, para que no permitamos que la maldad y el espíritu de muerte se levante. Dobla rodillo en tu casa, levántate temprano, levanta oración y no te canses de decirle: Señor, tú eres el dueño de Colombia, porque la muerte, el desorden y la anarquía no tomará nuestra ciudad, porque un pueblo y unos hijos de Dios se levantan en oración, creyendo que Jehová es más poderoso, que derribarás las ligaduras, que todos esos planes que han sido armados, que todas esas personas que se reúnen, Padre, todo se vendrá en contra de ellos y saldrá a la luz la verdad. Oh Padre, gracias por tu misericordia. Te glorificamos, te bendecimos. Adora al Señor y dile: eres grande, Jehová. Tú eres el dueño de mi país. Tú eres el dueño de mi barrio. Tú eres el que
permites las cosas, Dios, y que sanas, Dios, nuestros cuerpos. El que provee, Señor, en abundancia. Agradécele al Rey de Reyes. No te quejes y dile gracias, Dios, por tu amor. Dile gracias por tu provisión. Levanta clamor y dile: santo eres, bueno, para siempre es tu misericordia, porque la maldad no prosperará, porque Jehová de los ejércitos va delante de su pueblo y cubre su iglesia y pelea la batalla por nosotros. Gracias, Dios, gracias, Señor, aleluya, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55, amén. Dice: misericordia gratuita para todos. Dice, amén. ¿Ya encontraste la palabra? Iglesia, amigo que estás ahí, te invito a que busques Isaías capítulo 55. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Amén. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad, mire lo que dice este versículo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Amén. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Hay que creer en lo que dice la palabra. No hay que asustarnos por lo que hace el hombre. Hay que creer que Cristo es poderoso, santo y fuerte, el que levanta. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Este es un buen tiempo para buscarle, porque la venida del Señor está pronto, y quiere una iglesia que doble rodilla, que gime y que busque la presencia en santidad. Por eso yo quiero invitarte, amigo que estás ahí, a que escuchas la palabra, a que busquemos la presencia de Jehová, del bueno, del santo. Amén. No olvides que si tienes alguna petición, puedes inscribir tus datos en el link que aparece aquí
y siempre estaremos orando por ti. Además, no olvides llamarnos al teléfono que aparece aquí y también puedes comunicarte con nosotros al correo iglecrisres@yahoo.com. Estaremos atentos, estaremos orando por ti. Difunde este link, predica la palabra, escúchala a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Quiero invitarte a que adores al Señor. Hazlo con libertad, hazlo con gozo y dile: Padre, tú eres bueno, santo y fiel. Yo te invito a que cierres tus ojos conmigo y empiezas a adorar al Señor. Permite que la presencia del Padre Celestial llegue a tu casa. Permite que la presencia de Jehová toque tu corazón, tus hijos, tu esposo. Y a través de este tiempo de alabanza, a través de la palabra, seas ministrado. Porque Dios quiere bendecir tu casa. Porque Dios quiere bendecir tus hijos. Ahora mismo, Padre, te adoramos, te glorificamos. Bendecimos al que vive, al que reina para siempre. Toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza sea para ti, Señor. Eres nuestro Dios grande, bueno, santo y fiel. Iglesia del Señor Jesucristo, amigo que escuchas este programa, quiero decirte que Dios te ama, que Cristo viene pronto y ahora disponte. ¿Sabes por qué? Porque Jehová tiene una bendición para ti a través de la palabra que va a ser ministrada. Te bendecimos y te queremos recordar que siempre estaremos atentos y orando por tus peticiones. Los bendecimos. Recuerda, Cristo viene pronto. Quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Por la fe se moverá.
quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, comparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya.
Gloria a Dios, iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos todos en esta mañana para estudiar la palabra del Señor. Hoy lo invito, mi hermano, a que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Gloria a Dios. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad, Señor. Colocamos en esta mañana cada una de nuestras vidas en tu presencia. Colocamos a este hermano, a esta hermana, a este varón, a esta mujer, a este joven, a esta señorita, a este amigo, a esta amiga que hoy, Señor, escucha esta palabra. Enviamos sobre ellos palabra de bendición, de sabiduría, de salvación, tu amor y tu misericordia, Señor, para que sean cubiertos, alcanzados, bendecidos, Señor, librados, oh Dios, en Cristo Jesús. Gracias porque tú eres fiel, Señor. En esta hora, oh Dios, danos sabiduría y entendimiento, Padre, que hable de ti, Señor, como debo hablar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toma mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mi boca, mi espíritu, Señor, y úsame, Señor, para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar, hermanos, sobre la singularidad de nuestro Señor Jesús. Es un tema muy hermoso porque nuestro Señor Jesús realmente es singular. Fue singular en su concepción. Fue singular en su nacimiento. El Señor Jesucristo fue singular en su infancia, en su vida de niño. Fue singular en su ministerio y su vida terrena. Fue singular en su muerte. Hermano, pero hay un episodio en la vida del Señor Jesucristo que nos muestra su singularidad y nos quita o disipa toda duda de que el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es el Señor. Él es nuestro Hacedor. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, basado en este relato de la palabra de Dios, en Mateo 17, del versículo 1 y siguientes, la singularidad del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Se ha hablado del Jesús histórico. Se ha hablado del Jesús sufriente. Y muchos conocen acerca del Jesús histórico, aquel que vino a la tierra hace 2000 años, que estuvo en la tierra santa de Israel, que sanó enfermos, que hizo milagros, que bendijo a tantos. El Jesús histórico, el Jesús humano, el Jesús que estuvo aquí entre nosotros. El Jesús sufriente, el Jesús que murió en la cruz del Calvario. El Jesús glorificado.
Este Jesús glorificado es el que muy pocos conocen. Este Jesús glorificado es el que muy pocos confían en Él. Este Jesús glorificado es el que muy pocos quieren creer y recibirle. Pero hoy quiero invitarle a usted a que examinemos el testimonio de la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo y este particular acontecimiento de su transfiguración, donde se nos muestra y se nos confirma, sin lugar a dudas, la singularidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para usted, ¿cómo es el Señor Jesucristo? Cuando usted piensa en el Señor Jesucristo, ¿cuál es la apariencia que usted se figura de Él? ¿Cómo se imagina el Señor Jesucristo? Alto, delgado, mono, moreno, barbado, lampiño, de cabello largo, de cabello corto, de cabello lacio, de cabello oscuro, de ojos rasgados, de ojos azules, de ojos cafés. ¿Cómo se imagina usted al Señor Jesús? Bueno, la palabra de Dios, hermano, no nos da ninguna descripción o retrato físico del Señor Jesucristo. No obstante, en algunos textos de la palabra de Dios, particularmente en este pasaje que hoy vamos a estudiar, el Señor nos da una descripción, un retrato del Señor Jesucristo, pero que va más allá de únicamente lo físico y humano terreno, natural, para mostrarnos al Cristo singular. Veamos pues hoy, hermano, 4 aspectos de la singularidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La palabra singularidad significa que es único, que es excepcional, que es muy bueno, que es algo que tiene características o cualidades o detalles que le distinguen de otras cosas y lo hacen ser único. Nuestro Señor Jesucristo es singular. Jesús es singular por su comunión que Él mantiene. La palabra de Dios, aquí en el capítulo 17 de Mateo, nos cuenta que el Señor Jesús venía de un tiempo de estar con sus discípulos. Hacía 6 días atrás había hablado con ellos y en ese diálogo Pedro había recibido la revelación del Espíritu Santo de Dios de que el Señor Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús empieza a decirle a sus discípulos que es necesario que Él tenga que padecer en Jerusalén a mano de los escribas, a mano de los sacerdotes, a manos de los líderes religiosos, y que debe morir, pero que debe resucitar al tercer día. También el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo que esto nunca le acontezca, y el Señor le reprende por esto. Y entonces hoy, 6 días después, en el momento en que estamos leyendo, en el capítulo 17 del libro de Mateo, encontramos que el Señor Jesús se lleva a sus discípulos y toma a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y sube con ellos a un monte muy alto. Los académicos no se han puesto de acuerdo cuál es el monte. Algunos dicen que era el monte Tabor, otros dicen que era el monte Hermón. Lo cierto es que el Señor se va con sus discípulos a este monte y allí dice la palabra de Dios que con estos 3 discípulos Él empieza a orar y que en el tiempo en que está orando, entonces sucede una eventualidad, algo fuera de lo común completamente. Y es que el Señor Jesús se transfigura, se transforma delante de sus discípulos. Y entonces, hermano, en medio de esa gran revelación, el apóstol Pedro está muy nervioso, muy confundido, igual que los otros discípulos, y en forma impulsiva y confuso, Pedro le dice al Señor: Señor, hagamos 3 enramadas, porque en medio de su transfiguración aparecen allí hablando con el Señor Elías y Moisés.
Y entonces Pedro y los otros discípulos están asombrados viendo esta revelación en la cual el Señor Jesucristo empieza a alumbrar, su rostro alumbra, sus vestidos alumbran y aparecen allí Elías y Moisés hablando con el Señor Jesucristo. Y entonces Pedro le dice: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y él está hablando de esto cuando es interrumpido por la voz del Padre Celestial, una nube también que ilumina, que alumbra, los cubre, y se escucha la voz del Padre Celestial, Dios hablando desde su trono, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y dice la palabra de Dios que en ese momento los discípulos se postran rostro en tierra, mirando hacia abajo, muy temerosos, cuando de pronto son tocados por el Señor Jesús, que se acercó a ellos y les dijo: levántense, no teman. Y ellos levantan su mirada y ya no ven a nadie más. No ven ni a Elías, ni ven a Moisés, ni ven la nube, sino únicamente al Señor Jesús. Y entonces emprenden su descenso para llegar donde están los otros discípulos. Y en el camino el Señor les dice: esto que han visto no se lo digan a nadie. Este, a grosso modo, hermano, es el relato que está en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno de ellos nos da algunos detalles que complementan lo que dice el otro evangelio. Estamos viendo, hermano, la singularidad del Señor Jesús. Y basados en este texto, vamos a estudiar por qué el Señor Jesús es singular, es único, es excepcional. Nadie es como es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es singular por su comunión. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Lucas, que el Señor llevó consigo a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, y dice allí que los llevó al monte y allí oró al Padre, que subió al monte a orar, y con él llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan. Hermano, allí vemos que el Señor estaba llevando a estos 3 hombres, y hay una pregunta: ¿por qué el Señor llevaba a estos 3? ¿Por qué no llevaba a todos? ¿Por qué escoge a Pedro, a Jacobo y a Juan? Y no solo en esta ocasión, también cuando resucitó la hija de Jairo, también estaban allí Pedro, Jacobo y Juan con el Señor. También en el huerto de Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesús estaba en ese momento de agonía, orando ante el Padre, también en aquel momento estaban acompañando al Señor Jesús Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuál era el motivo para que el Señor escogiera a estos 3? Dicen los estudiosos que habían 2 motivos por lo menos. Uno, que estos 3 eran los más aptos para aprender. Recuerde usted, hermano, que estos 3, cada uno dio testimonio del Señor Jesucristo en una forma específica. Jacobo fue muerto en Jerusalén. Juan escribió 5 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y Pedro escribió 2 epístolas, y dice la tradición, dicen los académicos estudiosos, que es también el relator del Evangelio de Marcos. Que aunque Marcos escribió el Evangelio como amanuense, Pedro era quien le relataba para que Marcos escribiera. Entonces estos 3 fueron testigos poderosísimos en el plan, en el propósito de Dios para testificar acerca del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eran los más aptos para aprender, dicen algunos estudiosos, pero otros dicen también que a estos 3 el Señor los llevaba siempre con Él, porque estos 3 eran los más débiles. Y ellos eran quienes más necesitaban ser fortalecidos para la prueba que vendría, que era precisamente la crucifixión y el martirio del Señor Jesucristo una vez que estuvieran en Jerusalén. Entonces, hermano, sea como sea, el Señor tenía este grupo muy estrecho, muy cercano a Él, donde habían 3, Pedro, Jacobo, Juan, y algunas veces se les unió un cuarto también, Andrés, el hermano de Pedro. Pero normalmente estaban estos 3 siempre muy cerca del Señor. Dice la palabra que los llevó aparte a un monte alto.
Dicen los estudiosos que puede ser el monte Hermón o el monte Tabor. Dice que allí en ese monte el Señor oraba. Y yo quiero, hermano, que usted entienda que tener un grupo de 3 que los aparta con Él, que los lleva hasta el monte, allá para estar a solas con ellos y allí empezar a orar e invitarlos a ellos también a orar, está indicando que el Señor Jesús buscaba tener comunión íntima, personal, espiritual, profunda, real, primero con Dios, su Padre Celestial, pero segundo con sus discípulos. Y ese rasgo de nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. El Señor Jesucristo hoy todavía sigue invitando a cada uno de sus discípulos, que somos usted y yo los que hemos creído en Él y le hemos entregado nuestra vida, sigue invitándonos para que tengamos comunión íntima con Él en una vida de oración. Gloria a Dios. El Señor Jesús tenía comunión con Dios, lo buscaba en oración. En Lucas 9:28 dice que allí subió a orar. También el Señor Jesús tenía comunión con sus discípulos, los invitó a orar. El Señor Jesús tenía comunión con los santos de todas las otras épocas. Dice la palabra de Dios que mientras Él oraba, de pronto se transfiguró, se transformó. Aquí en el versículo 2 y 3 de Mateo 17 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí nos está mostrando, hermano, que el Señor tenía comunión con santos de otra época, Moisés y Elías. No solo tenía comunión con Dios, su Padre Celestial, no solo tenía comunión con los apóstoles que estaban allí, Pedro, Juan y Jacobo, sino que además el Señor Jesús en este momento tenía comunión con los santos de otra época como era Moisés y Elías. El Señor Jesús es singular por su comunión. Él es el único que puede mantener la comunión con el Padre Eterno, Dios su Padre Celestial. Él es el único que mantiene la comunión con sus verdaderos discípulos, aquellos que le servimos y le amamos, y Él es el único que mantiene su comunión con los que ya han partido de este mundo y están en la patria celestial porque le sirvieron a Dios y amaron a Dios. Él puede mantener su comunión con Dios el Padre Celestial, puede mantener su comunión con los vivos en esta tierra que le sirven a Él y le aman, pero además mantiene su comunión con aquellos que, aunque hoy están muertos físicamente, viven en su espíritu en la presencia de Dios. Jesús nuestro Señor es singular por su comunión. Así, hermano, entonces, en esa intimidad con Dios en oración, son avivados nuestros sentidos espirituales. Y en esa comunión con Dios, mediante la oración, mediante la búsqueda del rostro de Dios, en tiempos de oración, en tiempos de retiro, en comunión con el Señor Jesucristo y en comunión con el Padre Celestial mediante oración, además, hermano, de ser avivados nuestros sentidos espirituales, hermanos, se nos dan grandes revelaciones de carácter espiritual. Yo le hago a usted la pregunta, hermano, ¿busca usted constantemente a Dios mediante una vida de oración? Entre otras cosas, este pasaje nos quiere enseñar que los hijos de Dios son guiados por el Señor Jesucristo a una vida de comunión con Él mediante la oración. Y en esa comunión con Él tienen comunión con el Padre Celestial. Y viene la revelación de nuestro Señor, precisamente, que aviva el discernimiento espiritual y nos deja ver grandes misterios de Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, además, es singular por su transformación. Dice en el versículo 2 de Mateo 17, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gloria a Dios. Hermano, la palabra transfiguró realmente debiera traducirse se transformó.
Y esta palabra se transfiguró o se transformó, es de origen en la palabra griega metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis, que significa, hermano, más allá de la apariencia. Meta, más allá, morfos, forma o apariencia, más allá de la apariencia. Allí se nos indica que el Señor Jesús, aunque tenía una apariencia humana, física, como la que tenemos todos nosotros como seres humanos, en Él cohabitaban simultáneamente dos naturalezas. La naturaleza divina, Él es Dios, siempre ha sido Dios, nunca ha dejado de ser Dios y nunca dejará de ser Dios, pero también en Él habita, desde que se encarnó y nació en este mundo por medio de la Virgen María, también en Él habita la naturaleza humana. Entonces, en ese hombre humilde y sencillo que se veía como usted o yo, como un ser humano cualquiera, en su día Él se veía como cualquier otro judío de su época, en ese hombre que se veía como cualquiera habitaba la doble naturaleza, la naturaleza divina, 100% Dios, y la naturaleza humana, 100% hombre. Esto normalmente los teólogos lo llaman la hipóstasis. Esta palabra, hipóstasis, significa la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a Hijo eterno de Dios, su ser. Él es un solo ser, el Hijo eterno de Dios, Dios el Hijo. Pero al encarnarse nuestro Señor Jesús tiene una doble naturaleza, un solo ser, pero una doble naturaleza. Es Dios hecho hombre, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, pero tiene la naturaleza divina, 100%, y la naturaleza humana, 100%. Gloria a Dios. De esta manera, esta transformación, esta transfiguración de la que nos habla aquí el versículo 2 del capítulo 17 de Mateo, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta transfiguración, hermano, está revelando la gloria misma del Señor, su gloria divina, su naturaleza divina y su naturaleza humana. ¿Cómo así? Dice la palabra de Dios que Él empezó a resplandecer. Ese resplandecer, hermano, no era una luz enfocada sobre Él. Él no estaba reflejando una luz, como cuando uno se para en un espejo y refleja. No, Él no estaba reflejando una luz, Él estaba emitiendo esa luz. Él mismo resplandecía. Su naturaleza divina por un momento supera ese velo de la naturaleza humana y entonces transluce, emite la luz de la divinidad, de su naturaleza divina que en Él habita. Dice allá en el libro de los Colosenses que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, que aunque estaba en un cuerpo, el Señor Jesús, un cuerpo humano, físico, como el que usted y yo tenemos, de todas maneras, aunque tenía esta naturaleza humana, física, también Él tenía la naturaleza divina. Gloria a Dios. Un solo ser con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Su resplandor mostraba la naturaleza divina, que ha sido cubierto por la naturaleza humana como un velo. Su resplandor no era reflejo, era emisión. Dice la palabra de Dios en Juan que la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice el apóstol Pablo en Timoteo que Él habita en luz inaccesible. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Su transfiguración confirma su divinidad,
su mesianidad, que Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado por Dios. Su transfiguración nos muestra su apariencia cuando Él vuelva por segunda vez en gloria. Entonces, hermano, cuando usted se figura cómo es el Señor Jesús en este momento, usted debe entender que el Señor Jesús allí en el monte de la transfiguración, Él dejó ver precisamente cómo sería su apariencia cuando Él volviera en su segunda venida a esta tierra. Aunque físico, de todas maneras estaría glorificado. Aunque permanece en un cuerpo físico que resucitó de entre los muertos, de todas maneras en Él está la naturaleza divina. Y Él es singular precisamente, hermano, por su transfiguración, por su hipóstasis, por su doble naturaleza, aunque es un solo ser. No es que son dos seres, esa es una herejía, que era uno físico y otro divino. No. Es un solo ser, Jesús, el eterno Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el Hijo de Dios, Dios el Hijo que se hizo hombre. Un solo ser en el cual habitan sus dos naturalezas. Gloria a Dios. La más grande revelación que podemos tener es conocer a Cristo mismo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la más grande revelación que puede tener cualquier creyente, cualquier ser humano. Conocer al Señor Jesús en su naturaleza como Salvador, como Señor, como Dios. Gloria a Dios. Jesús es singular además, hermano, no solo por la comunión sobrenatural que Él mantiene con Dios el Padre, la comunión que Él mantiene con sus discípulos y la comunión que mantiene con los santos de todas las épocas. Jesús es singular no solo por su transfiguración, que nos muestra su doble naturaleza humana y divina, sino que el Señor Jesucristo es singular por el testimonio recibido acerca de Él. Miremos lo que dice la palabra de Dios, que hay un triple testimonio. Miremos lo que dice en el versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, que el Señor Jesús, en ese momento en que es transfigurado y empieza a alumbrar su rostro y sus vestidos, se hace, dice el evangelista Marco, que se hacen blancos, más blancos que la nieve, de forma tal que ningún lavador de este mundo puede emblanquecerlos tanto. Dice la palabra de Dios que empezó a resplandecer su rostro y sus vestidos cuando se transfiguró, cuando se transformó. Y dice la palabra que estando ellos observando este resplandor del Señor en su propia esencia, en su propio ser, entonces le aparecieron 2 personajes hablando con él. Uno era Moisés y el otro era Elías. Gloria a Dios, que aparecieron estos 2. Moisés era el representante de la ley. Este Moisés que apareció hablando con el Señor fue aquel Moisés que el Señor Jesucristo en el monte lo llevó, y dice la palabra que el mismo Señor le sepultó. Jehová es el único que conocía dónde estaba el sepulcro de Moisés. Moisés no murió entre su pueblo con los suyos, sino que el Señor le dijo: sube al monte y desde allí te mostraré la tierra. Y entonces Moisés murió y el Señor lo sepultó, y nadie sabe dónde está el sepulcro de Moisés. Pero además dice la palabra de Dios de Moisés en el Nuevo Testamento que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué este espíritu Satanás
el enemigo, el adversario del Señor, quería tomar el cuerpo de Moisés. Hermano, parece ser que el Señor tiene indicado a Moisés junto con Elías para más usos, para más tareas específicas con ellos como profetas que las que ya cumplieron en el tiempo pasado del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Pero al menos en este momento, estando el Señor Jesús en la tierra, manifestado en carne, encarnado, cumpliendo su ministerio terreno, dice la palabra de Dios que allí en el monte de la transfiguración, delante de sus apóstoles Pedro, Juan y Jacobo, el Señor se transfigura y empieza a resplandecer, y entonces allí aparece Moisés. Pero además de Moisés aparece también Elías. Moisés era representante de la ley explicaba el pecado y profetizaba la venida del Mesías. Y Elías representaba a los profetas, quienes predijeron el nuevo pacto que Dios haría con su pueblo por medio de la venida del Mesías y la redención que Él haría de ellos. Además, hermano, usted encuentra que en el monte de la transfiguración, cuando el Señor es transfigurado, hay un paralelo con Moisés y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 31, un paralelo también de este evento de la transfiguración, Lucas nos dice que Moisés y Elías hablaban con el Señor de su partida que cumpliría en Jerusalén. Esto quiere decir, hermano, que estaban hablando acerca de cómo Cristo Jesús iba a ser crucificado en Jerusalén, cómo iba a padecer, cómo iba a morir y luego cómo iba también a resucitar de entre los muertos. La palabra que se usa allí para partida es una palabra muy especial, es la palabra éxodo, que significa salida, que significa salir. Moisés en el Antiguo Testamento guió al éxodo, a la libertad, a la salida, a los hebreos que estaban cautivos en Egipto como esclavos desde hacía 430 años. Moisés, guiado por Jehová el Señor, guía a este pueblo a la libertad en la noche de Pascuas, mediante el sacrificio de un cordero, mediante el derramamiento de la sangre de este cordero, colocándola en dinteles y puertas de las casas de los hebreos. Los hebreos son librados de la muerte, del ángel de la muerte que venía y iba a tomar la vida de todos los primogénitos de los egipcios. Y luego de que esto acontece, los egipcios adoloridos le piden a los hebreos que salgan de Egipto, que se vayan ya de Egipto, que no los quieren tener más allí, y así salen, van en un éxodo, en una salida de la esclavitud a la libertad, guiados por Moisés. Moisés también tuvo que subir al monte con 3 testigos, Nadab, Abiú y Aarón, para recibir la ley de Dios. Estando en ese monte, Moisés oye la voz de Dios, quien le entrega la ley a Moisés. Bueno, ahora en el monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo, igual que Moisés, sube con 3 testigos. La ley decía que era necesario que todo se confirmara por 2 o 3 testigos. Por eso sube con estos 3. Dice la palabra de Dios que Moisés, cuando subió al monte de Sinaí para recibir la ley, dice la palabra de Dios que cuando bajó su rostro resplandecía, y que entonces tuvo que poner un velo para no intimidar a los hombres, porque su rostro resplandecía por haber estado en la misma presencia de Jehová Dios. Cuando el Señor Jesús sube al monte de la transfiguración, no es solamente su rostro el que resplandece, sino todo su ser, la esencia divina de Él, su naturaleza divina se manifiesta. Es glorificado en ese momento delante de sus apóstoles, el Señor Jesucristo, y entonces transluce a través de su naturaleza humana, su naturaleza divina. Y en ese momento el Señor, igual que Moisés, resplandecía. Pero Moisés tenía un reflejo de la gloria de Jehová, mientras que el Señor Jesucristo era
precisamente el emisor de esa gloria, porque Él mismo es Dios, Él mismo es Jehová el Señor. Gloria a Dios. Dice también la palabra de Dios, hermano, que allí en el monte Moisés recibió la ley, pero dice que aquí en el monte de la transfiguración el Padre habló y confirmó al Hijo como la revelación definitiva y la palabra definitiva de Dios a los hombres para su salvación. Entonces ahí encontramos, hermano, que este testimonio de Moisés y de Elías, hermano, hace muy singular al Señor Jesús. El Señor Jesús tenía el testimonio de Moisés y de Elías, y este testimonio hace que Jesús sea muy singular porque lo caracteriza, lo marca como aquel Mesías enviado por Dios, como el Hijo eterno de Dios, como Dios hecho hombre, como Emmanuel, Dios entre nosotros. Gloria a Dios. La realidad de la inmortalidad del alma humana y la expectativa de eternidad como realidad de ultratumba y más allá, podemos verla a través de este acontecimiento de que aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Allí vemos, hermano, que los verdaderos creyentes y los santos de Dios continúan una eternidad en comunión con Dios, que el alma humana es inmortal y que aunque hayamos partido de este mundo por la muerte física, nuestra alma y nuestro espíritu perviven en Dios, en su presencia, y mantienen comunión en el más allá con el Señor. Gloria sea su santo nombre. Por eso para nosotros los creyentes la muerte está vencida, porque el Señor absorbió la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria, dice el apóstol Pablo. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Él es la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Allí estaban Moisés y Elías. El uno había sido muerto y el otro había sido arrebatado. El uno representaba la ley de Moisés y el otro representaba las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo. Y en Cristo se cumplen todos estos tipos, todas estas profecías. El Señor es singular porque en Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador que habría de venir. Gloria a Dios. La realidad de la comunión con Dios de los santos en el más allá es cierta y la vemos a través de estos dos que aunque ya habían partido de este mundo, el uno muriendo y el otro siendo raptado, juntos estaban en comunión ahora con nuestro Señor Jesucristo en este monte de la transfiguración. Gloria a Dios. Estando allí, hermanos, dice la palabra de Dios que de pronto el Padre también se manifiesta. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2, 17:2. Dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Gloria a Dios. Ahí vemos que hubo un segundo testimonio y era el testimonio del Padre Celestial. El primer testimonio lo daban Moisés y Elías. Al aparecer allí en ese momento de la transfiguración, al estar hablando con el Señor Jesús acerca de su sacrificio, su muerte que sufriría en Jerusalén en la cruz y su resurrección. Ese fue el primer testimonio, el de Elías y el de Moisés. El segundo testimonio que marca la singularidad del Señor Jesucristo es el testimonio que da el mismo Padre Celestial. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que mientras Pedro vio a Moisés y a Elías
confuso, dijo: Señor, si tú quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Estaba él aún hablando cuando el Señor le corta la palabra, lo interrumpe y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y yo quiero que detallemos una a una los aspectos o las características de este testimonio del Padre Celestial acerca del Señor Jesucristo. Dice que hubo una intervención inoportuna de Pedro. En el versículo 4 dice que Pedro dijo: hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés, una para ti. Y el Señor, el Padre Celestial, lo interrumpe, le corta la palabra. Pedro estaba hablando confundido, estaba temeroso y su carácter impulsivo lo guió a decir cualquier cosa. Esto nos enseña, hermano, que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hemos de aprender a recibir más y hablar menos. Hemos de aprender a dejar que Dios nos enseñe, más que nosotros decir cualquier cosa. Hay veces los tiempos que pasamos en la presencia de Dios se nos vuelven únicamente un monólogo. Hable y hable y hable y hable, pero no dejamos que el Señor nos hable y que el Señor nos diga y nos revele cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Y en este momento el Padre Celestial corta a Pedro de su monólogo, como quien le dice: Pedro, cállate y aprende a mirar, aprende a observar, aprende a recibir, aprende a escuchar. Y entonces habla el Padre Celestial y le dice: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Note, hermano, que allí está diciendo este, no ningún otro. Era aquel Señor Jesús, aquel que vino en esa ocasión, aquel que se hizo hombre. Este es mi Hijo amado. Y esto nos debe, hermano, poner alerta, prevenirnos contra cualquiera que diga: yo soy el Cristo. En cualquier época, en nuestro tiempo más que nunca, se han levantado falsos cristos diciendo: yo soy el ungido, yo soy Cristo. Hermano, ninguno de estos que hoy se proclaman Cristo es Cristo, porque el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, los ángeles que vieron a los discípulos le dicen: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Porque aquel Jesús que subió al cielo, él mismo, no otro, él mismo regresará. Así como le habéis visto irse, así mismo regresará. Y aquí el Padre Celestial está diciendo: este es mi Hijo amado. Es el Señor Jesús, el histórico, el que se encarnó, el que vino hace 2000 años a la tierra, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió. Él mismo un día volverá, no es otro. Además de eso dice: es mi Hijo amado. Allí el Padre está confirmando su vínculo singular de paternidad como el Padre del Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios el Hijo con Dios el Padre, que tienen un vínculo que es solo de ellos. Nosotros todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús si le hemos recibido. Hablo de los creyentes, no de la humanidad entera. Los creyentes en Cristo Jesús hemos sido adoptados hijos de Dios. Pero el único que es hijo de Dios en el sentido de hijo eterno de Dios es solo el Señor Jesucristo. Y esto era lo que el Padre estaba confirmando en este momento. Este es mi Hijo amado, su Hijo eterno, Dios el Hijo que se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Estaba en este hombre Jesús, que se veía a los ojos de todos los judíos en su día como cualquier ser humano, pero que allí en el monte de la transfiguración fue resplandeciente y su naturaleza divina se manifestó, y ahora el Padre estaba confirmando: este es mi Hijo eterno, este es Dios
con ustedes. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Dice además, en quien tengo complacencia. Allí estaba confirmando su agrado con la obra y la vida perfecta, santa de Jesús, su perfecta obediencia y su perfecta santidad. También en el tiempo del bautismo del Señor Jesucristo, el Padre habló desde el cielo, el Espíritu descendió como forma de paloma, Jesús estaba en la tierra, en el cuerpo físico, bautizándose, y entonces el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 2 veces el Padre confirmó que este era su Hijo y en él tenía complacencia. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo perfectamente la voluntad del Padre Celestial. Vivió una vida de obediencia, de santidad y de perfección para el Dios eterno, nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dice además la palabra de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuche esto, a Él oíd. A Él oíd. Allí estaba confirmando la autoridad final de nuestro Señor Jesucristo como la voz y la revelación definitiva, la revelación definitiva de Dios a los hombres, por encima de la ley, por encima de los profetas, por encima de los apóstoles. El Señor Jesús era la revelación y la palabra final de Dios a los hombres. A Él oíd. Pedro estaba diciendo, Señor, es bueno que estemos aquí, hagamos una enramada para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y el Padre lo corta. Y le dice, Pedro, estás equivocado. En este momento debes oír. En este momento no debes hablar, aunque eres un apóstol, no debes hablar. En este momento tú debes estar pendiente de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que yo estoy revelando a Jesús como el único Hijo eterno de Dios y como el preeminente, el preeminente, el singular, el superior sobre todos los demás siervos que hayan existido y me hayan servido a mí. Él es superior sobre Moisés, sobre la ley. Él es superior sobre los profetas. Él es superior sobre ustedes los apóstoles. Solo Él es el Señor y Él es el preeminente. Él es la revelación definitiva de Dios por encima de la ley, profetas o apóstoles. Gloria a Dios. Así, hermano, entonces vemos que el Señor Jesús es singular por el testimonio de los santos del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, la ley y los profetas. El Señor Jesús es singular por el testimonio que el Padre Celestial da de Él, y el Señor Jesús es singular por el testimonio que sus apóstoles, después, un tiempo después, dan acerca del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios, allá en Juan capítulo 1, en el versículo 14, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan escribe en su primera epístola, vamos a mirar un momento, la primera epístola de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, primera epístola de Juan, capítulo 1, en el versículo 1 al 4, dice allí la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. De igual manera, el apóstol Juan, en su Evangelio capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan el apóstol vuelve a dar testimonio acerca del Señor, diciendo que tuvo una revelación en la que veía al Cristo resucitado y glorificado, con vestidos también, cabellos blancos, vestidos blancos, sus pies resplandecientes como el bronce bruñido, y dice que su rostro resplandecía como el sol al mediodía. Vuelve a dar testimonio el apóstol Juan de esa visión, de esa transfiguración de la cual él fue testigo acerca del Señor Jesús. Por su lado también el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, en el versículo 16, nos da también testimonio acerca de lo que él vio en este monte de la transfiguración. Segunda de Pedro 1, 16 al 18, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Gloria a Dios. Note usted allí, hermano, cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ambos dan testimonio acerca de lo que ellos vieron en este monte de la transfiguración, la gloria misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así, hermano, encontramos que el Señor Jesucristo es singular por el testimonio que dieron los santos del Antiguo Testamento acerca de Él, la ley, Moisés, Elías, los profetas. El Señor Jesucristo es singular por el testimonio que el Padre Santo ha dado acerca de Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y el Señor Jesucristo es singular por el testimonio que sus apóstoles presentes allí, Juan, Santiago y Pedro, dan acerca del Señor Jesucristo. Dicen: hemos visto, hemos palpado, estuvimos allí, fuimos testigos oculares para ver su gloria manifestada en el Monte Santo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, así nosotros hemos mirado que el Señor Jesús es singular por su comunión que mantiene con Dios el Padre, por su comunión que mantiene con los santos de todas las edades, por su comunión que mantiene con sus discípulos, sus apóstoles. El Señor Jesucristo es singular por su transformación, sus dos naturalezas, la humana y la divina, que se manifiestan en Él en hipóstasis. El Señor Jesucristo es singular por el testimonio recibido, el testimonio que dieron los santos del Antiguo Testamento, el testimonio que da el Padre Celestial, el testimonio que dan sus apóstoles. Pero además, hermano, el Señor Jesús es singular por su realidad preeminente. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 17, 6 al 9. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Gloria a Dios. Entonces vemos allí, hermano, que los discípulos estaban en confusión y temor reverente
cuando escucharon esa voz del Padre que interrumpió a Pedro, cuando apareció esa nube que iluminaba, que alumbraba y los cubrió, y ellos cayeron rostro en tierra, perplejos, sin entender lo que estaba pasando. Jesús iluminaba, irradiaba luz. Aparecieron Moisés y Elías. Pedro, lleno de confusión y temor, dice: hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías, una para ti, Señor Jesús. Y el Padre entonces lo corta, le calla la voz, le interrumpe lo que estaba diciendo. Aparece la Shekinah, la nube de la gloria de Jehová que iluminaba, y desde la nube la voz del Padre se emite, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y dice aquí en la palabra, en lo que hemos leído, que entonces los discípulos, rostro en tierra, llenos de temor, estaban allí agachados, y el Señor Jesús se acercó y los tocó. El Señor Jesús se acercó y los tocó, dice en el versículo 7, y les dijo: levántense y no teman. Les mandó que se levantaran y que no temieran. En la confianza de los creyentes está en el Señor Jesús. Y aunque todo lo que habían visto Pedro, Juan y Santiago era tan absolutamente asombroso, que podía llenar de temor, de miedo, de confusión, de angustia a cualquier ser humano que tuviera semejante revelación. Ver al Señor Jesús transfigurado, ver la nube de la Shekinah de Jehová manifestándose, ver a Moisés y a Elías hablando con Jesús, y escuchar la propia voz del Dios celestial, nuestro Padre celestial, hablando poderosamente. Eso a todos nos puede aturdir, a todos nos hace caer en un terror santo ante ese Dios que es santo, 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 ante ese Dios que es terriblemente santo. Ellos, llenos de temor, igual que cualquier otro judío que hubiera recibido esta revelación, estarían pensando: vamos a morir, porque hemos visto a Jehová, hemos visto la Shekinah, hemos visto, y estaban temerosos, rostro en tierra, postrados, temblando, cuando de pronto el Señor se acerca y los toca. Y les dice: levántense y no teman, porque la relación que tenemos ahora con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, es una relación de amor, de confianza, de aceptación, de perdón. Ya no es de castigo ni de condenación, sino que para todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, tenemos una relación de amor, de confianza y de perdón. Gloria a Dios. Dice en el versículo 8 que ellos levantaron sus ojos y entonces vieron a Jesús solo. Ya no estaba Elías, ya no estaba Moisés, ya no estaba la nube que irradiaba luz, la Shekinah, nada, solo vieron a Jesús. Y este es un buen epílogo, una buena conclusión para este pasaje bíblico. Esta es una excelente conclusión, porque solo el Señor Jesús es la realidad de la revelación de Dios. Solo el Señor Jesús es suficiente. Solo el Señor Jesús es prominente. Solo el Señor Jesús es superior sobre todo y todos los demás. Solo el Señor Jesús es singular. Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando iban descendiendo en el versículo 9, el Señor les encargó: a nadie digan nada de lo que vieron. ¿Por qué el Señor les pedía que no dijeran nada? 1, porque podrían despertar en el pueblo expectativas equivocadas de un Mesías líder, libertador, político y militar. Y Él no iba a hacer esto en esta ocasión. 2, podían despertar la hostilidad innecesaria por parte de los líderes religiosos judíos y de las autoridades romanas. 3, los discípulos aún no estaban preparados para comprender completamente el sentido y el significado de esta visión. Y esta palabra visión es muy importante. En griego es joram, significa la cosa vista. ¿Qué quiere decir esto? Que esta visión que ellos tuvieron fue algo real, algo tangible. No fue algo subjetivo, no fue un sueño, no fue una imaginación. Realmente, en forma objetiva, el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos en el monte Hermón. Los discípulos vieron esto. Juan dio testimonio y Pedro
Pedro dio testimonio de esto acerca del Señor transfigurado en el Monte Santo. Gloria a Dios. Entonces, hoy hemos aprendido, hermano, que hay 4 aspectos de la singularidad personal del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Jesucristo el Señor es singular por su comunión. Comunión con Dios, comunión con sus discípulos, comunión con los santos de todos los tiempos. Nuestro Señor Jesús es singular por su transformación. Su transformación revela su divinidad, su gloria, su humanidad, sus 2 naturalezas en un solo ser. El Señor Jesucristo es singular por el testimonio recibido, testimonio de la ley y los profetas, Moisés y Elías, testimonio de Dios el Padre Celestial, la voz, la nube, la Shekinah que confirmó al Señor Jesucristo y el testimonio dado por sus apóstoles. Y Jesús es singular por su realidad preeminente. Esto quiere decir que solo Jesús es el Señor, solo Él tiene la revelación, la palabra y la autoridad final en lo referente a la revelación de Dios, la voluntad de Dios y la salvación de Dios para con los hombres. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a la ley del Antiguo Testamento. En Él se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento referidas al Mesías Salvador. Solo Él es la revelación total, final, suficiente y verdadera de Dios para la salvación de los hombres. Gloria a Dios. Hermano, la transfiguración revela la gloria del Señor Jesucristo para fortalecer al Señor que en unos días tendría que morir en la cruz, a los discípulos que no entendían cómo aquel que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, hablaba de morir y ser crucificado en la cruz. Ellos no entendían, no estaban preparados para esto, y la transfiguración fortalece a Cristo para que cumpla ese propósito de Dios de ir a la cruz, y fortalece a estos discípulos para que en medio de esa crisis ellos no desmayen y mantengan su fe puesta en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos hace pensar esto? Mi amado hermano, mi amado amigo, que el Señor Jesucristo es singular y que nosotros, a pesar de todas las pruebas, las luchas, las dificultades, los problemas, las vicisitudes que se levanten en esta vida, hemos de mantener en Él fija nuestra mirada y nuestra fe, nuestra confianza. Nunca podremos nosotros quitar del Señor nuestra confianza y la fe puesta en Él, porque entonces, hermano, no habrá esperanza para nosotros. En Él debe permanecer nuestra firme fe, nuestra firme confianza. No importan los problemas, el Señor Jesucristo es singular, porque Él venció la muerte, el pecado, el sufrimiento, a Satanás, y ahora nos da la vida y el perdón de pecados por medio precisamente de ese sacrificio cruento, derramando sangre, toda su sangre, para perdonar nuestros pecados, para comprarnos a precio de sangre, para redimirnos, para darnos paz con Dios. Esa victoria tan grande y maravillosa la obtuvo mediante ese gran y enorme sacrificio en la cruz de Calvario. Por eso, aunque hayan 1000 pruebas, 1000 luchas, 1000 dolores y dificultades en nuestras vidas, nuestra confianza debe afirmarse en este Cristo singular que murió, pero que resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y que prometió que muy pronto volverá. Mi amado hermano, hoy quiero invitarle a usted a que reafirme su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, su Señor, el Dios hecho hombre, Emmanuel, el Hijo eterno de Dios, Dios el Hijo que se hizo hombre y vino a este mundo por amor a usted y a mí para salvarnos y guiarnos a la patria celestial. No desmayemos en estos días de pruebas, de confusión, de aflicción, de problemas, de dificultades. Afiancémonos en la fe firme que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús. Señor Jesús, te damos gracias
por haber venido a este mundo para manifestarnos la gloria del Padre, el amor del Padre y salvarnos, Señor, con tu sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, queremos afirmar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida, toda puesta en ti, Señor. Levántanos, afírmanos en ti. Tú eres, Señor, singular. Tú eres prominente y preeminente, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres Dios hecho hombre, que has venido para darnos salvación, perdón de pecado, vida eterna, victoria en Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Afírmanos en esta fe, en esta confianza, en esta salvación que es en tu amado Hijo Jesús. Lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y usted, mi querido amigo, que también escuchó hoy esta palabra, así como enseñábamos, el Señor Jesús es singular. Nadie en toda la historia de la humanidad es ni será como nuestro Señor Jesucristo. Y Él también quiere extenderle a usted vida eterna, salvación, perdón de pecados, paz con Dios, comunión con Dios. Usted hoy puede recibir en su corazón el amor de Dios, la paz de Dios, la salvación de Dios, el gozo y la vida eterna que dan Dios con tan solo confiarle su vida a este Jesús singular, a este Cristo glorificado, a este Cristo que murió en la cruz para perdonar sus pecados y que resucitó de entre los muertos para darle victoria. Si usted quiere hoy recibir a Jesús, puede hacerlo mediante una oración de fe. Puede repetir conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a este mundo para salvarme de pecados. Te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi vida. Te pido, Señor, que la laves con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Ven a vivir a mi corazón. Recíbeme. Lléname con tu Espíritu Santo. Sálvame, límpiame. Llévame a la patria celestial. Y mientras vivo en esta tierra, Señor, ayúdame de hoy en adelante a caminar en fe tomado de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia bendecida y amada, hoy les bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Firmes y adelante, porque Cristo vuelve muy pronto.